Padre, te damos muchas gracias este día, esta mañana, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, de recibir el alimento espiritual que va a edificar y va a nutrir nuestro espíritu. Con él crecemos, con él nos fortalecemos, con él entendemos, con él somos confrontados en nuestros esquemas de razonamiento. Con la palabra de Dios se corrigen nuestros sistemas, nuestras percepciones. A través de ella crecemos. Así es que te damos gracias, Padre, porque esta palabra tú la envías y tú prometes que jamás regresará a ti vacía, sino que habrá de cumplir tu propósito. Te damos gracias, te damos gloria y alabanza por ella. Amén. Como les hemos dicho en otras ocasiones, estamos estudiando una serie de enseñanzas bajo el título Cuando creemos correctamente. Y la intención de ella es precisamente llevarnos en la palabra de Dios para debatir todas aquellas cosas que a veces creemos que se han establecido dentro de nosotros que no son correctas. Y ver a la luz de la palabra cuál es el sentido que realmente tienen. Esta palabra normalmente nutre nuestra fe y hace que nuestra fe se potencie todo su potencial. Entonces, ese es nuestro propósito con esta serie de enseñanzas. El domingo pasado tuvimos una enseñanza titulada Señales de un verdadero cristianismo y pudimos entender cuándo a veces estamos bajo engaño y cuándo nuestra vida está dando un fruto real de que estamos teniendo un cristianismo auténtico. Te invito a que la escuches en nuestros canales de YouTube y de Spotify para que aprendas más de ella. Y mira, el día de hoy yo deseo hablar un tema que es sumamente importante. Y es un tema que tiene confundida a mucha gente. Es un tema que muchas personas, en aras de buscar a Dios, en aras de acercarse a Dios, no se dan cuenta cómo ni cuándo, pero caen presa de un engaño. Y están buscando a Dios de todo corazón, pero están bajo un engaño. Y es una situación muy peligrosa, espiritualmente hablando. ¿Por qué razón? Porque creemos que nos estamos dirigiendo a Dios con ello y la realidad es que no es así. Entonces, el tema que el día de hoy vamos a hablar se titula El peligro de ser religioso. De verdad te digo, para mí, en mi caso muy particular, viví muchos años bajo el engaño de esto. Viví siendo una persona apasionadísima por Dios, pero no me daba cuenta que yo estaba engañado por esto. Yo era un religioso de lo peor. Y cómo le doy gracias a Dios que abrió mis ojos. Y mi intención a través de esta enseñanza es darte principios básicos, simples, pero que pueda ser entendible para ti y no estés corriendo este peligro. ¿De acuerdo? Y como todos los domingos siempre les menciono unos puntos y en esta ocasión vamos a ver esta enseñanza por medio de 3 puntos importantes. El primero de ellos primero vamos a entender qué es religiosismo y el segundo punto, diferencias entre el religiosismo y el verdadero cristianismo. Y punto número 3, cómo evitar caer en rutina religiosa. ¿De acuerdo? Punto número 1, ¿qué es religiosismo? Y aquí les abro el foro, les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué entienden? ¿Fanatismo? ¿Algo más que entendemos por religiosismo? Perfecto, vamos a entender. Exactamente es el meollo del asunto. Por definición, mira, religiosismo es una fe basada en hábitos y costumbres religiosas, en la práctica repetitiva de actos que aparentan piedad y vidas consagradas a Dios sin tener nada que ver con Dios. No tienen una relación con Dios. Están haciendo prácticas que parecen, sin embargo, la práctica de todas ellas, todos los sacrificios que se viven en aras de hacer todo aquello para agradar a Dios, para buscar a Dios, pero sin Dios. ¿Te das cuenta del gran peligro? Entonces vamos a entender más sobre esto.
El religiosismo se enfoca mucho en las apariencias, se enfoca mucho en seguir reglas, en seguir tradiciones, pero sin la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y esto pone una verdad a la vista. El religiosismo nos impulsa a asistir, escúchame muy bien, el religiosismo nos impulsa a asistir fielmente a la iglesia, a orar, a leer la Biblia, a ayunar, hasta servir en un ministerio. Pero esto, nada más por esto, nos hace vivir y tener una vida vacía y estéril. Eso es el religiosismo. Porque está basado en prácticas, en costumbres, en rituales, pero carentes de la presencia de Dios. Y no darnos cuenta de esto es algo peligroso. La Escritura nos habla, Jesús nos dijo que todo lo que nosotros hagamos, estando desconectados de Él, vamos a obtener nada. Va a ser estéril. Lo dice en la Escritura, en Juan 15:4, dice, sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Y cuando uno se adhiere al religiosismo, se desconecta uno de Jesús, de tal manera que entonces uno empieza a vivir prácticas, empieza uno a vivir tradiciones, empieza uno a hacer las cosas que aparentan, que nos hacen ver como buenos cristianos, pero estamos desconectados de Jesucristo, de tal manera que nuestra vida se vuelve sin fruto, se seca, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y eso es el peligro del religiosismo. El religiosismo es un problema grave porque convence que se vive espiritualmente bien con solo cumplir ciertas prácticas externas sin experimentar un cambio real en el corazón ni en el carácter. La persona sigue igualmente mentirosa, la persona sigue igualmente envidiosa, la persona sigue igualmente inmoral, la persona sigue igualmente ratera, como quieras. Todos esos defectos permanecen en la persona. No hay cambios reales. El carácter sigue siendo el mismo. La persona sigue viviendo con los mismos hábitos y las mismas costumbres del pasado. Su vida no se transforma. ¿Se acuerdan que Jesús confrontó a los fariseos? No una vez, sino muchas veces. Y la situación por la cual Jesús confrontaba a los fariseos era porque los fariseos de aquí para afuera nomás. Pero ellos no vivían. En una ocasión les dijo, por favor, todo lo que ellos les dicen que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Nomás lo que dicen. Porque los fariseos imponían cargas durísimas que ellos mismos no llevaban. Y entonces Jesús confrontaba a los fariseos porque ellos cumplían los rituales, las normas religiosas, pero ellos no se daban cuenta que sus corazones estaban muertos y sin vida. Ellos no se daban cuenta que ellos estaban despegados de Dios. Ellos creían que estaban unidos de verdad a Dios. Y ellos eran muy celosos y muy fieles en hacer todos los rituales. Incluso querían someter a la gente para que también los viviera. Pero Jesús cuando los confrontó, los confrontaba y era porque ellos estaban muertos y sin vida. Y mira, muchos de nosotros vivimos así. Y decimos esto, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo oro antes de comer, yo oro antes de dormir. Yo ayuno con frecuencia y leo también la Biblia a veces más frecuente, a veces un poco menos. Depende si no estoy ocupado, sí leo la Biblia, pero si me ocupo, a lo mejor le bajo un poco. Y son razonamientos que hacemos. Y luego también dicen, no le hago mal a nadie.
Entonces yo creo que estoy bien y sienten que están teniendo un buen cristianismo. Aquí tenemos este versículo. Jesús confrontó a los fariseos y les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados. ¿Cuántos de ustedes han ido a los cementerios y han visto tumbas descuidadas y tumbas bien arregladas? Y las tumbas bien arregladas están bien pintaditas, ¿verdad? Pintaditas, bien decoradas, con contrastes, con flores, y se ven bonitas por fuera. No las abramos porque Jesús les decía así a los fariseos: por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro, les decía, pero están llenos de huesos de muertos y podredumbre por dentro. Así también son ustedes. Por fuera se ven santos, pero bajo la apariencia de piedad hay un corazón manchado de hipocresía y de pecado. Eso es exactamente lo que le pasa a una persona que vive bajo el engaño del religiosismo. Luce delante de todos como muy santo. Parece, tiene la finta. Y normalmente te les acercas y los quieres saludar. Dígame, hermano. Sí, así son súper, así. Ay, Dios mío. ¿Mande? Sí. Permítame, no me hablen dos al mismo tiempo. Ay, Dios mío. Parece que los estoy viendo. Sí. Sí. ¿Y saben una cosa? Lo estoy diciendo y se me cae la cara de vergüenza porque así era yo. Perdónenme, hermanos, si a alguno lo ofendí en mi tiempo cuando fui así. De verdad, se los digo. Me da tanta vergüenza. Pero me atrevo a decirlo, tengo libertad, porque hoy ya no soy así. Gracias a Dios. Me abrió los ojos. Me resucitó porque estaba muerto y me dio vida. O sea, me resucitó. Dios mío, qué feliz me siento por eso. Hermanos, la rutina religiosa es un peligro y es un peligro real. Porque la religión nunca transforma la vida de la gente. En cambio, le deposita la idea, le crea una ilusión de cercanía de Dios. Con tan solo seguir los rituales y cumplir las costumbres, con eso le deja sentada la idea y la creencia de que está íntimamente cerca de Dios. Pero déjeme decirte, hermano, la fe cristiana verdadera no solo es información bíblica, no solo es conocimiento bíblico, ni tampoco solo es participar en las actividades, formar parte de los ministerios. Pablo en una ocasión dijo: ¿de qué sirve que yo me despoje de todo y dé mi vida a la gente y no tengo amor? ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿De qué sirve que yo me parta mi vida, de que yo reparta todos mis bienes, de que yo me dé en sacrificio por la gente, pero no tengo amor? Lo hago nomás por cumplir costumbres, por cumplir requisitos. ¿De qué me sirve? Dice la Escritura que soy como un címbalo, y un címbalo es esto. Este es un címbalo. Si no tengo amor, soy esto. Suena, se apaga. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Así soy si no tengo amor. Y si todas mis obras que yo estoy haciendo por ayudar a otros y demás, lo estoy haciendo como pensando que por esas acciones voy a ganar el favor de Dios, estoy en religión. Y eso me va a causar muerte a mí.
Porque debemos de saber, la religión no salva. ¿Quién salva? Jesús. Jesucristo es el que salva, no la religión. Cuando Jesús vino, Él no vino a enseñar ninguna religión. Él vino a enseñar un estilo de vida en comunión con Papá Dios. Eso es lo que sí salva. Mira, había un hombre que tenía en su jardín un árbol que tenía un comportamiento raro. Ahí estaba, pero no daba ni fruto y su apariencia se veía media gris. Pero ahí estaba en el frente de su casa, en el jardín, y dijo un día, quiero que me adorne mi casa y todo. Entonces un día agarró pintura y se puso a pintar el tallo y se puso a darle a las hojas, los brazos, y lo pintó y se veía con vida el árbol. Y entonces fue a un lugar y compró manzanas artificiales, pero se veían bonitas, y vino y las colocó de tal manera que colgaban. Entonces, después del trabajo que le hizo a ese árbol que él tenía enfrente, no, hombre, tú veías el árbol desde la calle y decías, wow, te invitaba a que fueras y le arrancaras una manzana y te la comieras. Y resulta que todos los chiquillos en la calle pues veían ese árbol y cuando se acercaban decían, ni decía de veras. Y una ocasión pasó un señor por ahí, traía hambre, andaba soleado, venía de no sé dónde, traía hambre. Y vio el árbol y decidió estirar la mano y quiso cortar una manzana. Y cuando corta la manzana se cayó fácilmente y dijo, Y cuando agarra la manzana, la vio que era artificial. Y entonces le tocó la puerta al Señor y le dijo, oiga, este árbol está muerto. Este árbol no sirve para nada. Cuando le dijo esto al Señor, el Señor sintió mucha vergüenza. Y dijo, ¿para qué me resisto en realidad? Si este árbol no tiene vida, no da fruto, me está ocupando el espacio. Se arrepintió delante del Señor y le dijo, quiero que me disculpe si usted quiso comerse una manzana. En realidad sí, no es verdadero el árbol. Lo voy a cortar, discúlpeme mucho. Y el Señor se fue, le remordió su conciencia por querer aparentar algo. Pero mira, esto es un árbol y es una historia que parece chusca, pero habla muy bien de lo que tú y yo podemos llegar a querer vivir un religiosismo y aparentar ante los demás. Tú y yo podemos venir aquí a la iglesia y aquí estar, cuando se alaba a Dios podemos aplaudir, cuando se adora a Dios podemos levantar las manos y estar nosotros como si fuera la mera verdad, adorando a Dios, porque todo eso se puede simular. Pero salgo de aquí, yo me voy y durante toda la semana soy un hijo del infierno. Y vengo el domingo aquí y aquí el domingo guardo la compostura y levanto las manos. ¿Me explico? Así era este árbol. Y mucho creyente vive así. Y sabes una cosa, lo hacen inconscientemente. No se dan cuenta. La intención de esta enseñanza es despertar, abrir los ojos de quien necesita abrirlos. Que se dé cuenta, que considere si lo que está viviendo es real o no lo es. Hermanos, el religiosismo es engañoso por su apariencia. Pero nunca los llevará a Dios y nunca será un verdadero cristiano. Punto número 2. Bueno, la rutina religiosa es un peligro real porque nunca transformará la vida de las personas. En cambio, crea una ilusión de cercanía con Dios si solo se siguen rituales y costumbres vacías. Ya lo explicamos. Punto número 2. Diferencias entre el religiosismo y el verdadero cristianismo. Muchas personas confunden la religión con una relación con Dios.
Es más, no saben lo que es tener una relación con Dios. Es algo que su conciencia no les da. Y yo quiero decirte una cosa. Religiosismo y una relación con Dios son cosas muy distintas. El religiosismo muerto es una práctica externa sin transformación interna. Mientras que la vida cristiana verdadera es una relación viva con Cristo. Una relación que cambia el corazón. Si yo era peleonero, dejo de serlo. ¿Por qué razón? Porque yo ya recibí una naturaleza diferente a esa. Ya no soy así. Desde adentro la persona cambia. Me he topado con cristianos que dicen, ay, Eleazar, es que yo ya no tomo, ya no fumo, yo no le hago nada mal a nadie, y creen que con eso ya. Pero en sus casas de repente la esposa viene y me dice, es que me levantó la mano. Y dices, ¿tú qué? Es que si viera cómo me habla, pastor. Me habla de, ya sabes, ¿no? Me la raya y de esto y me habla así. Y dices, ¿tú qué? Y vienen aquí a la iglesia y alabado sea el Señor. Así como no. ¿Sí me explico? Y la persona lo está haciendo, lo está viviendo y no se da cuenta. Ese es el peligro. Es que se ha vuelto un estilo de vida, el religiosismo. Así como la relación personal con Dios, igualmente es un estilo de vida. Entonces te voy a mostrar un cuadro donde te muestro diferencias de cómo es el religioso y cómo es el verdadero cristiano. Y mira, aquí te anoto en este lado izquierdo tuyo y el lado derecho te anoto en el izquierdo religiosismo muerto y en el derecho vida cristiana verdadera. Y es un contraste de cada cosa. La primera que estoy anotando dice, el religiosismo muerto se enfoca en reglas y en tradiciones humanas. Hace prácticas, cumple, ¿sí? En cambio, el cristiano verdadero se enfoca en una relación con Dios. Su enfoque es Dios. Venir a la iglesia es algo secundario. Es algo que disfruta extra. No viene aquí a la iglesia para por primera vez en la semana escuchar algo de Dios. Leer la Biblia. Él la lee, él tiene una relación personal con Dios y cuando llega el domingo tiene ánimo de venir a la casa de Dios para ver a los hermanos, saludarlos, abrazarlos, recibir la palabra, pero es un extra. Entonces, mientras que el religioso se enfoca en reglas y tradiciones humanas, el cristiano se enfoca en una relación con Dios. El religioso busca impresionar a los demás con apariencia religiosa, en cambio el cristiano busca agradar a Dios en lo íntimo. No le importa si le gustó a uno o al otro. No quiere impresionar a nadie. Él lo que busca es realmente agradar a Dios. El religioso se basa en esfuerzos humanos para ser bueno. Enfrenta circunstancias difíciles. Ay, ahora sí me pongo a orar. Ay, ahora sí me pongo a ayunar. ¿Por qué? Pues porque estoy en problemas y quiero que Dios me saque de esto. Como si sus esfuerzos son los que le van a hacer que el Dios voltee a verlo. ¿Dónde? Sí, y estoy diciendo todo esto y te invito para que tú analices tu propia vida y digas en dónde algo de esto se parece a tu vida. Y no es con la intención de sacar los trapitos al sol de nadie, es para que cada quien se vea bajo la lupa a sí mismo, a sí misma, y corrija. Mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. El religioso cumple con rituales sin entendimiento. El creyente verdadero obedece a Dios con amor y con convicción. El religioso cree que la salvación se gana por obras. En cambio, el cristiano verdadero sabe que la salvación solo es por fe en Jesús. El religioso lee la Biblia como un deber. En cambio, el creyente verdadero lee la Biblia con hambre de conocer al Dios de la Biblia.
El religioso ora mecánicamente sin pasión. En cambio, el creyente verdadero ora con un corazón abierto, transparente, sincero delante de Dios. No busca esconderse. El religioso se siente superior a otros por su santidad. En cambio, el creyente verdadero se humilla y reconoce su necesidad de Dios y de a los demás, y está solamente a la expectativa en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. El religioso no experimenta cambios reales en su vida. En cambio, el creyente verdadero es transformado, tiene una vida transformada. Por eso yo he insistido mucho en enseñanzas pasadas. Cristianismo sin transformación es puro engaño. Y por último, el religioso sirve para ser visto de los demás y para que gane reputación ante los demás. Verán qué bueno soy. En cambio, el creyente verdadero sirve por amor a Dios y sirve también por amor a los demás. Estas cosas deben ayudarnos, hermanos, para que tú y yo entendamos dónde tú y yo estamos. Punto número 3. ¿Cómo evitar caer en la rutina religiosa? Y te voy a dar unos pocos tips, cómo te puedas ver a ti mismo, cómo analizarte, y puedas identificar si es auténtico tu cristianismo o no lo es. Hermanos, de entrada les digo, es muy fácil caer en la trampa de la rutina religiosa. Muy fácil. Donde todo lo hacemos por costumbre, pero sin realmente que nosotros conectemos con Dios. ¿Me explico? Sin que nos demos cuenta, nosotros hacemos lo mismo que los fariseos. Cumplen los rituales, se aprenden la palabra, pero sus vidas no se transforman. Ellos eran expertos de la ley, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Dios no quiere, hermanos, que tú y yo vivamos una fe vacía. Dios no quiere que tú y yo vivamos muertos interiormente. Dios quiere que tengamos una relación viva, auténtica con Él, poderosa con Él. Así es que descubramos, hermanos, cómo romper con esta rutina religiosa. Y la primera cosa que te voy a recomendar es que primero hagas una evaluación espiritual, personal, constante. Eleazar, ¿y cómo hago esto? Bueno, mira, pregúntate cosas así, mira. Pregúntate, ¿estoy creciendo espiritualmente o solo estoy repitiendo hábitos? ¿Solo estoy haciendo cosas por costumbre? Pregúntate, ¿qué es lo que te impulsa? Si no estás viendo que tu vida está teniendo crecimiento, está teniendo expansión, si tú no estás viendo que tu vida progresa, entonces aquí a lo mejor debes de hablar con Dios y ser honesto, honesta y decirle, Señor, estoy descubriendo que no crezco. Estoy descubriendo que mi vida está estancada. ¿Será que estoy viviendo en religiosismo y no me había dado cuenta? Empieza a despertarme, abre mis ojos, quiero verme. Empieza a hablar con Dios de una manera diferente. No creas, hermano, que la asistencia a la iglesia o cumplir con ciertos ritos y tradiciones son una evidencia de que tienes una relación con Dios. No porque formas parte de un ministerio, no porque vienes a la iglesia, no porque oras con los demás, no porque a veces ayunas. Esas cosas no son una garantía de que tienes una relación íntima con Dios. Y no estoy en contra de esas cosas. Esas cosas deben formar parte de un cristiano verdadero. Pero lo que está buscando el verdadero creyente es conectar con Dios, no con las prácticas que lo camuflajean. ¿O cómo se dice? Camuflajear. Gracias. La palabra de Dios en 2 Corintios 13:5, fíjate lo que dice, en traducción lenguaje actual, la escogí esta por las palabras que usa. Dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen firmes en la fe. Hagan la prueba y si la pasan, y fíjate muy bien,
vean si están firmes en la fe. Y cuando dice esta palabra, esta expresión, en los originales está tratando de decir, observen si a través de ustedes se manifiesta la vida de Jesús. Entonces dice, y vean si de verdad siguen firmes en la fe. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Muchos vivimos engañados creyendo que nuestra fe es viva y no, es fe muerta. Es peligrosísimo el religiosismo porque mata a la persona. Se parece mucho el religiosismo al verdadero cristianismo. Coinciden en muchas cosas. Son como los rieles de un tren. Cuando tú te paras en los rieles, están separados como de 1 metro o un poco más. Y cuando están aquí cerquita, dices, no, pues este riel es uno y este es otro. Pero ¿qué pasa cuando lo empiezas a ver a la distancia? Más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Llega un momento en que se ve una sola línea. Y parecen lo mismo. Pero no son lo mismo. Así es el religiosismo y el cristianismo verdadero. Se parecen mucho. Pero nunca, nunca serán lo mismo. Uno lleva a Dios, el otro no. Entonces, hagan una evaluación espiritual constante de ustedes. Segunda cosa que les recomiendo, oren con un corazón sincero, no por costumbre. Mira, cuando uno ora por costumbre, ¿cuántos de ustedes saben o cuántos de ustedes tienen conciencia que cada que se ponen a orar, oran con las mismas palabras y dicen exactamente lo mismo? ¿Cuántos están conscientes? Es más, podrían escribirlo así, completito la oración. Y cada vez están repitiendo la misma oración. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de ello? Ok. Gracias por tu sinceridad que dices que tú eres una persona que hace eso. Entonces, yo lo único que quiero decirte es que puedes tú orar con un corazón sincero con lo que estás viviendo en el día a día. No lo hagas por un hábito repetitivo. Mira, no ores por obligación. Ora con un deseo genuino de hablar con Dios. Él está ahí. Cuando tú te pones a orar, Él está oyéndote. Pero de verdad, mi hermano, mi hermana, Él te está oyendo, de veras. Cambia la forma como lo haces. En lugar de listas repetitivas, háblale a Dios como si fuera un amigo. Empieza a orar diferente con Él. Pero de verdad cree que cuando levantas esa bocina, hay alguien del otro lado que te está oyendo. Es real. La palabra de Dios dice lo siguiente en Mateo 6:7. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras repetitivas y sin sentido, como hacen los que no conocen a Dios. ¿Sí conocen a alguien que cuando intenta hablar con Dios dice lo mismo? Lo mismo, lo mismo. Y va a decir lo mismo de aquí a 10 años adelante, va a decir lo mismo, porque son palabras repetitivas. ¿Por qué razón? Porque no conocen a Dios. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y nosotros a veces estamos exactamente haciendo lo mismo, repitiendo exactamente lo mismo. Sacamos nuestro pliego petitorio y le leemos a Dios todo lo mismo. Es más, venimos delante de Dios a hablar con Él y nosotros queremos subir la tierra al cielo diciéndole todo lo que necesitamos. Cuando la Escritura habla y dice que el reino de los cielos se ha acercado, baja del cielo a la tierra. Pero tú y yo queremos subir la tierra al cielo con nuestras peticiones, nuestras necesidades. ¿Qué no tiene el conocimiento de todo lo que tú y yo necesitamos? Entonces, por eso hablamos de esto, porque necesitamos
entender correctamente, necesitamos creer correctamente. Estar haciendo las cosas así, de manera rutinaria, es un ritual, es religión. Y no somos llamados a vivir una religión. ¿Por qué no desgarras tu corazón delante de Él con todo lo que traes? Todo lo que necesitas, todo lo que anhelas. ¿Por qué no desahogas todo? Háblale como si fuera un amigo. No estés repitiendo palabrerías. Mira, hace años me tocó un amigo. El papá de él y mi papá eran amigos desde jóvenes. Y yo era un joven de cerca de 22 años, 23 años, y estaba yo en casa de mis papás. Y este joven, también amigo mío, porque las familias frecuentábamos, yo lo conocía, y entonces vino y pasó en Culiacán como un mes. Y al estar ahí en Culiacán, pues pidió asilo ahí en casa con mi papá, el amigo de su papá. Y se le dio lugar y durmió en el cuarto donde yo dormía. Había 2 camas. Yo dormía en una y él en otra. Y me acuerdo que una noche estábamos platicando, él también creyente, y estábamos platicando y de muchas cosas, y se nos hizo tarde, y ya era pues como las 2 de la mañana, yo creo, y yo le dije, ¿sabes qué? Mañana tengo que hacer, y tú también, vamos a dormirnos ya. Sale, sí, hay que pararle, me dijo. Y entonces yo me tapé y me volteé, y de repente empecé a oír que se había levantado. Y se metió al baño y vi que estaba haciendo ruido. Se oía como si estuviera colocando la ropa. Y entonces salió del baño y entonces yo volteé y lo vi. Se había puesto la ropa, ya estaba en pijama, andaba en short, camiseta para dormirse. Se había puesto el pantalón, usaba él botas picudas. Se puso las botas. Él todo el día por su trabajo andaba con traje. Entonces se puso la ropa, las botas, la camisa, se colocó la corbata, se puso el saco, se peinó, se salió. Y yo en eso, cuando salió del baño, pues yo abrí los ojos y ya estaba oscuro. Y lo vi que se hincó en la cama. Perdón, me voy a hincar, voy a la espalda, pero se hincó en la cama y empezó a dar gracias a Dios en la cama. Terminó su oración, se levantó, se fue al baño, se empezó a quitar la ropa, se puso la pijama y vino y se acostó. ¿Qué? Dije yo. Es correcto, un ritual. Un ritual vacío, muerto. Yo no le dije nada en ese momento, ¿verdad? Pero yo ahorita te lo platico y suena tan claro el mensaje de lo que es un ritual. ¿Cuántas cosas tú y yo hacemos por ritual? Hemos aprendido que así se hacen las cosas. Hemos aprendido que el cristianismo así es, así se vive. Y entonces enfocamos justo en esas cosas y estamos viviendo rutinariamente y no tenemos una relación personal con Dios. Y no nos damos cuenta que es peligroso vivir así. Porque eso es religión, eso es vacío, eso es muerte espiritual. La tercera cosa, permite que la palabra de Dios te transforme. Mira, no leas la Biblia sin obedecerla. Cuando leas la Biblia y aprendas ahí alguna cosa, ponla en práctica. No la leas sin aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. Mira, cuando tú la vives, es cuando empiezan a cambiar tus razonamientos y tu criterio para vivir. Pero si no la vives, si no la pones en práctica, no aprendes lo que hay en ella. Necesitamos vivirla. Oye, Eleazar, pero es que en mi negocio tuve que decir una mentirita blanca, piadosa. De otro modo me iban a multar. Ahí es cuando el Espíritu Santo, cuando uno tiene una relación personal con Dios, el Espíritu Santo te dice, no, espérame, no. Aunque te
Aunque tengas que enfrentar las consecuencias, habla verdad. Porque la palabra te dice que hables verdad. Entonces, cuando uno empieza a practicar la Biblia, lo que allí hay, entonces va a empezar a suceder algo en nuestro interior. Mira, si tu vecino, si tu vecina no te cae bien y te confronta muchísimo y te desquicia, dice la Escritura, ora por tus enemigos, bendícelos. Cuando estés barriendo ahí tu casa y que llegas al límite, no te detengas, bárrele un poquito más. Haz una buena obra. No, pero tampoco le hagas así, ¿eh? ¿Sí me explico? O sea, eso es aplicar la palabra. O sea, ora por tu enemigo, bendícelo. Haz cosas que dice la Escritura y cuando tú empieces a vivir la palabra, va a empezar a pasar algo contigo. Vas a empezar a conocer al Dios de la palabra. Mira lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 3, 16, 17. Y es bien importante que tú y yo entendamos, hermanos, que en la Escritura, la Biblia, es para enseñarnos a ti y a mí. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa. ¿Qué usa Dios? La Biblia, la palabra. Dios la usa para preparar y capacitar a los hijos de Dios, a su pueblo, para que haga toda buena obra, para que vivamos bien. Para eso sirve la Biblia. Pero muchos de nosotros la única Biblia que recibimos es la que oímos el domingo cuando venimos. O por Spotify. Así es. ¿Sí me explico? Estamos cayendo en rutinas, estamos cayendo en costumbres, en hábitos muertos. Somos llamados a vivir una relación íntima, personal con Jesús por medio del Espíritu Santo. Y Él entonces nos va a impulsar y nos va a llevar a leer la Biblia. Y cuando estemos leyendo la Biblia va a ser fabuloso que el Espíritu Santo abra la dimensión espiritual y surja remas de la Escritura para nosotros, porque estamos viviendo intimidad con Él. Es maravilloso vivir esto. Y si tú no lo conoces, pues aquí hay algo que necesitas decir, ay Señor, estoy viviendo en religión entonces. Por favor, date por avisado y cambia. No puedes continuar viviendo igual. Punto 4, sirve con amor, no por obligación. Mira, la rutina religiosa hace que el servicio a Dios sea mecánico. Lo hacemos rutinariamente, pero al paso del tiempo de estarlo haciendo, fastidia y hasta nos enoja. Nos cansa con el tiempo. Mejor pide a Dios que renueve tu pasión por el servicio y hazlo con alegría. Si no, mejor no lo hagas. Mejor ni te ofrezcas a servir. Permite que Dios trabaje en tu vida primero. Pregunta, ¿estoy sirviendo por agradar a Dios o para quedar bien con el pastor? ¿O para quedar bien con los hermanos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me impulsa a servir? ¿Qué me impulsa a ayudar? Ay, es que si no lo hago me siento mal delante de Dios porque no estoy contribuyendo con nada. Eso es religión. Tu servicio debe derivar de una relación personal con Dios. No debe ser una obligación. La palabra de Dios en Colosenses 3, 23, 24 dice que trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo, no son los hermanos. No es la gente. El otro punto, el 5, busca una comunión genuina, auténtica con Dios. Pero cada que hablamos de este concepto, de tener una comunión auténtica con Dios, muchos se sienten como desamparados, como si ellos no tuvieran las facultades para que esto pueda suceder. Creen que tener un diálogo personal con Dios, que Dios le hable,
Creen que eso es para algunos cuantos nada más y se sienten excluidos. No saben que esto puede operar también en ustedes. Mira, no se conformen con lo que Dios hizo en el pasado, hermanos. Busquen todos los días que pasen experiencias nuevas con Dios. Búsquenlo con hambre, búsquenlo con sed. Renueven su tiempo de adoración, renueven su tiempo de oración, esfuércense para que Dios sea real en su vida. No dependan de sus propias fuerzas, dependan del Espíritu Santo para que Él los fortalezca todos los días y Él obre a través de ustedes. Dios ha puesto su Espíritu dentro de ustedes para hablarles personalmente y para guiarlos. Ay, Eleazar, es que eso es lo que yo no sé, cómo eso funciona en mí. ¿Cómo es que Dios me ha puesto su Espíritu en mí para hablarme a mí? Yo no sé cómo habla. La Escritura dice esto en Gálatas 4:6. Ahora, como ustedes son hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá, o papito, diría otra versión. Dios ha depositado su Espíritu dentro y Él les puede hablar a ustedes. Pero si no lo saben escuchar, si no entienden cómo opera esto, es porque nunca se han interesado en ello. Y lo más probable es que han estado viviendo una religión y no han podido descubrir las delicias de lo que es relacionarnos personalmente con Él. Y si no lo has vivido, te invito a que lo empieces a vivir. Empiézalo a buscar. Mira, yo no te puedo decir, mira, haz paso 1, paso 2, paso 3. No. Esto es personal. Es personal. La Escritura habla y dice, cercano está el Señor a quienes lo buscan de veras. Y si tú lo buscas de verdad, mira, lo que va a pasar y cómo va a suceder, déjaselo a Él. Él lo va a hacer. Él te va a salir al encuentro. Pero necesita haber un corazón de veras que quiera. Él te ha dado su Espíritu. Aquí está. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Entonces, Él te dio a ti su Espíritu, el Espíritu de su Hijo Jesús, el Espíritu Santo. Él lo puso en tu corazón porque eres su hijo. Por eso cuando oras, el Espíritu te empuja a gemir delante de papá. Y mira lo que dice en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si aquí hay un hijo de Dios, ese es guiado por el Espíritu. Oye, Eleazar, ¿cómo es eso? Pues apréndelo. Porque no puedes continuar tu vida cristiana sin entender esto. Sin saber cómo es. Debes aprender a decirle a papá Dios, papá, tengo un conflicto este día, tengo tal y cual cosa, guíame. Y el Espíritu te habla, te da sabiduría para actuar. Porque Él se hace presente para ti y para mí en las cosas rutinarias. Para eso nos dio su Espíritu. Él nos guía. Y cada hijo de Dios debe saber esto. No son falacias. Se me ha acercado gente y me dice, pastor, quiero que ore por mí porque a usted Dios sí lo oye. ¿Quiere decir que usted no? Otros me han dicho, es que usted está más cerca de Dios. ¿Y usted no? Ha venido gente a preguntarme, parejas, a decirme, pastor, ore a Dios para que nos diga qué color compramos el carro que vamos a comprar, si rojo o negro. Son cosas chuscas, pero eso sucede. Y lo único que dice es que hay mucho creyente que está viviendo una religión, cree que tiene una relación con Dios y no sabe que no la tiene. Está viviendo una religión y todos sus esfuerzos que están viviendo
que están haciendo son vacíos, son pura fatiga para sus vidas, no tienen una conexión con Dios, viven como los perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y el último consejo, vive como discípulo, no solo como un miembro en la iglesia. Ay, Eleazar, ¿a poco es diferente un discípulo a un hijo de Dios que viene a la iglesia? Pues hay diferencias muy especiales. Y Jesús dijo esto. Para empezar, el amor hacia Dios y hacia la gente, hacia los hermanos, los distingue. Y ahorita vamos a entender por qué. Un discípulo de Cristo busca crecer, busca ser transformado, su vida no es igual. Y un discípulo de Jesucristo refleja a Jesús, vive como vivió Jesús. La palabra de Dios en Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Si hay algún hijo de Dios que odia a otros, dice la Escritura, ese permanece en muerte. No le ha nacido, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo un hijo de Dios puede odiar a otro? No puede. Está en religión, no se ha dado cuenta. Cree que ama a Dios, cree que está viviendo para Dios, pero está bajo engaño. Ese es el peligro de la religión. Y otro versículo en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Hermanos, la religión sin transformación es peligrosa. Engaña a las personas, haciéndolas creer que están bien con Dios, solo porque siguen rituales, solo porque hacen cosas que aparentan piedad, que aparentan santidad, pero no se dan cuenta, no saben que están lejos de Dios. La única manera de evitarlo es que tú y yo logremos una relación viva con Jesús, con Jesucristo, que vivamos la palabra de Dios y que nuestras vidas sean transformadas. Esa es la única cosa que nos puede ayudar y que nos puede garantizar para que nuestra vida no caiga en el peligro de la religión. Muchos viven religiosamente desde afuera. Parecen muy buenos cristianos. Parecen cristianos comprometidos. Asisten a la iglesia, sirven, citan versículos bíblicos, pero por dentro están vacíos, están sin vida, están fatigados, están cansados, no tienen seguridad si Dios los oye. No tienen una vida transformada. Solamente se han preocupado por la parte de afuera. Se ven como sepulcros blanqueados. Es tremendo. Se ven, tienen una apariencia nada más. Hermano, no es suficiente parecer cristianos. Dios quiere transformar nuestra vida desde adentro. Amén. Amén. Os invito a que se pongan de pie, por favor. Quiero hacerte una invitación que tú hagas personalmente, y es un compromiso y es una acción que vas a hacer tú personalmente con Dios. Es momento de que tú y yo dejemos la apariencia y abramos nuestro corazón a una relación personal con Dios. Y le digamos, ya no quiero evitar esto más, porque muchos de nosotros hasta le tenemos miedo a Dios y por eso no nos acercamos. Rompe con eso. Es un temor, es un miedo, es una creencia que se ha establecido en muchos de nosotros y eso nos impide que nos acerquemos a Él. Dios no te juzga, hermano. Dios te ama, Dios quiere perdonarte, Dios quiere darte salvación, Dios quiere que estés cerca de Él, porque estar cerca de Él ese es el lugar ideal de nosotros. En ningún lugar estamos mejor que al estar en su presencia, que al estar con Él. Él quiere tener una relación personal contigo.
No rehuyas más a esto. Hoy es momento en el que debemos de tomar una decisión de dejar las apariencias y convertirnos en cristianos verdaderos. Hazte una pregunta y quiero que por favor cierres tus ojos contestándote esta pregunta. Y la pregunta es, ¿estoy viviendo un cristianismo basado en una relación con Dios o solo en costumbres religiosas? Hazte esa pregunta y ora con Él, habla con Él con esta pregunta, respondiéndote a ti mismo, a ti misma, a ti mismo. Considera bien tu vida. Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos. Mira qué fruto da tu vida o qué fruto ha dado, qué cosas caracterizan tu vida. Y puedes entender por el fruto si tu vida está basada en una religión o en una relación personal con Dios. Y si es una religión, abre tu corazón a Él y dile, ya no quiero vivir así, quiero conocerte de verdad. Quiero entrar en esa relación personal contigo. Y si tienes una vida en relación con Jesús, pues fortalece esos lazos. Continúa viviendo esa relación con Él, porque a eso hemos sido llamados, a vivir en una relación personal con Él. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado. Te agradecemos, Dios, porque es poderosa, porque está llena de verdad. Yo te pido, Padre mío, que en esta iglesia dejemos de ser personas que estamos habituados a vivir un cristianismo solo basados en el cumplimiento de ciertos requisitos, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, y nos convirtamos en cristianos verdaderos, que en casa tenemos una relación personal contigo. En el nombre de Jesús, Padre, yo pongo a mis hermanos en tus manos. Gracias, Dios, por esta palabra. Úngela, Señor. Y con tu Espíritu Santo continúa poderosamente hablando a nuestra conciencia, enseñándonos, Dios, abriendo nuestros ojos, acercándonos a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.